con Osvaldo Gallardo de la diócesis de Camagüey, que nos va a contar cómo la Iglesia Católica en Cuba accede o produce los libros católicos, lo que se imprime, si es que se imprime algo. No hay editoriales católicas en Cuba. O sea, cuando el inicio del proceso revolucionario en 1959, lo poco que podía existir en aquel momento fue suprimido, ¿no? Después, cuando la nacionalización de la educación, en el 61, los colegios católicos, o sea, todo fue. Y después de un proceso fuerte de ateización del país durante más de 30 años, no había publicación. Recomenzó tímidamente este proceso en 1961 con la hojita dominical Vida Cristiana, ¿verdad? Aquí en La Habana, que atendían los jesuitas. Después, en la década del 80, apareció un boletín impreso con stencil en Camagüey que se llamaba Documentación. En el año 81 comenzó a llamarse Enfoque, y es la decana, digamos, de las revistas católicas. Y después, según los esfuerzos de cada diócesis, con pocas posibilidades, se comenzaron a hacer publicaciones, revistas o boletines esencialmente. Pero sí ha habido publicación de libros también, digamos, como esfuerzos diocesanos, como esfuerzos comunicativos. Publicados en Cuba. Publicados en Cuba. Fue muy significativo durante muchos años, hoy desgraciadamente no lo es, las publicaciones del Centro Cívico Religioso de Pinar del Río, que fue durante mucho tiempo la única diócesis así fuera de La Habana que auspició concursos literarios, que hizo un sistema de publicaciones, una colección que en diferentes géneros, poesía, narrativa y ensayos, dedicaba al premio literario que se hacía anualmente, convocado desde la revista Vitral, y que reunía un verdadero movimiento cultural y literario allí en Pinar del Río. Desgraciadamente, a principios de este siglo, digamos, ese proyecto no desapareció, continuó la revista Vitral, pero se deprimió bastante por circunstancias particulares de la iglesia en Pinar del Río. Hay otras diócesis que hacen ediciones, así en Pinar del Río también se editaban, por ejemplo, las memorias de la Semana Social, como folletos, pero ya de mayor alcance. Se editaron también en Pinar del Río las memorias de los primeros encuentros nacionales de historia e Iglesia Católica e Identidad Nacional, y se hacían estas memorias. Y bueno, los libros que te decía. Después se han extendido estas experiencias a otras diócesis. Así, por ejemplo, en Cienfuegos han aparecido libros de historia. Lo que todo esto, bueno, no digamos sistemáticamente, sino puntualmente. Camagüey también desarrolla un sistema de ediciones del Secretariado para la Cultura, donde aparecen ahora estas memorias del evento Historia. Hace poco ha publicado unos libros y está publicando unos libros con motivo del centenario de la diócesis. Por ejemplo, uno dedicado a un sacerdote español que vivió en Nuevita durante 30 años y que fue paladín de las luchas sociales de Nuevita, además de su labor religiosa, que es el Padre Amaro. Salió el primer volumen de esta serie. Entonces, en otras diócesis también puntualmente han aparecido textos dedicados a los 400 años de la Virgen de la Caridad, como en Santiago de Cuba, una compilación de poesía muy interesante, La Virgen que vino del mar, otro texto teológico sobre la Virgen de la Caridad. O sea, aparecen así según se consigue dinero y según, o sea, no hay casas editoriales, pero ya hay proyectos de ediciones que van teniendo una repercusión nacional importante. Hay una casa impresora en La Habana, que es el Taller San José, que consigue textos de factura bastante significativa. Y por ahí va el camino. Tampoco hay libros que podamos comprar fácilmente, no hay venta de libros en librerías, no hay librerías católicas. Dentro de poco, hace poco ha abierto el Centro Cultural Félix Varela, y ese proyecto viene incluida una librería católica para ahí en La Habana, o sea que ya podría empezar, digamos, a importar libros de otras editoriales. Y sí, en Santiago de Cuba actualmente hay una librería católica en los bajos de la catedral, con libros importados, ¿no? Con libros que se traen de México. Mira, una última pregunta. He notado que aquí los boletines son una realidad pequeña, creo yo, pero también significativa porque son muchos y muy locales. ¿Llegan a incidir estos boletines en la vida de la iglesia local? Yo creo que los boletines de la iglesia y las publicaciones llegan a ser verdaderos gestores de opinión pública. O sea, realmente
como te decías tú, son el número limitado, no sé, la revista diocesana de Camagüey imprime 3.000 ejemplares, aunque hay revistas católicas en La Habana, por ejemplo, Palabra Nueva, que es la revista de la Arquidiócesis de La Habana, imprime 10.000 ejemplares, que ya es un número ¿Cada cuánto? significativo mensual, es una revista mensual. Hay otra revista que es trimestral, que es Espacio Laical, que es del Centro Cultural Félix Varela, que es una revista, digamos, de debate polémico sobre la realidad social en Cuba desde el punto de vista cristiano, y es una revista que es leída por todo el mundo intelectual, puede decirse, y en el que participa el mundo intelectual no eclesial. O sea, es del mundo intelectual eclesial, pero de un verdadero diálogo. Y esa revista es, digamos, se puede insertar en esto del atrio de los gentiles, ¿no? O sea, es un verdadero diálogo cultural. Y esta revista Espacio Laical también hace pequeños libros, hace pequeñas publicaciones sobre el diálogo y reconciliación en Cuba, una biografía de Félix Varela, o sea, ha impreso varios libros ya. Esta realidad incide de diversas maneras, no sé, la revista arquidiocesana de Camagüey es algo que la leen las personas, que hay 3.000 ejemplares, pero que la distribuyen, que es leída, digamos, por un número de lectores que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y la gente sí comenta, no es todo lo que pudiera ser, pero es bastante. Bueno, gracias.